por estar con nosotros hoy en esta noche. Estamos contentos con su presencia. No solamente ustedes quienes son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, sino usted también, amigo o amiga, que ha sido invitado por posiblemente un ser querido o una persona que tiene mucho interés en su estado espiritual y le ha invitado para que venga a escuchar la palabra del Señor. Le damos gracias por aceptar la invitación y por estar aquí presente entre nosotros en escuchar la palabra de Dios. Ustedes, hermanos, que vienen de ciudades lejanas, yo sé bien que es un sacrificio de salir del trabajo y apuradamente hacer lo que se tiene que hacer y luego apresurarse para estar aquí con tiempo. Agradecemos el sacrificio que ustedes hacen. Sobre todo, el Señor no es un Dios injusto en el cual habrá de olvidar los sacrificios que usted hace y aún los que habrá de hacer durante su vida cristiana. En esta ocasión me toca hablar sobre la distinción de la salvación. Es el tema que se me ha asignado hoy en esta ocasión. Pero antes de entrar a nuestro tema en esta tarde, quiero decir solamente lo siguiente. Hace tiempo atrás leí yo una enciclopedia y dentro de este libro se encontraban datos concernientes a los grupos religiosos. Pero una cosa que me llamó la atención es que el escritor de este artículo que estaba leyendo escribió de que había más de 3,000 sectas o grupos religiosos. Posiblemente existan más grupos en nuestros días, pero en ese tiempo que yo estaba leyendo este artículo, fue la cifra que leí en este libro. Más de 3,000 grupos religiosos. Y si acaso nosotros entendemos de que existen más de 3,000 grupos religiosos, tenemos también que entender de que existen 3,000 opiniones concernientes a ciertas cosas que la palabra del Señor nos enseña. Porque nosotros como seres humanos tenemos la libertad de hacer nuestro propio exégesis, no exégesis. El exégesis es en donde yo leo un versículo de la Biblia y trato de acomodar mi propia opinión, mi propio pensamiento dentro de lo que la Biblia nos está enseñando. No tomo el tiempo para poder investigar correctamente cuál es lo que Dios me está enseñando por medio del texto, sino que solamente leo el texto y en base de mi preferencia, mi opinión que yo tengo en mi mente, trato de acomodar esa opinión, ese pensamiento dentro del texto. A eso se le llama exégesis. Pero la Biblia es un libro en el cual usted y yo debemos de hacer un exégesis. Un exégesis es en donde yo cuidadosamente estudio lo que el texto me está enseñando y luego trato de mirar la unidad de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el texto me quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios me quiere comunicar? ¿Qué es lo que Dios me quiere presentar delante de mí para que yo pueda estar en conforme a la voluntad de Dios y no en conforme a mi propia voluntad? Y a consecuencia de que muchos hombres han hecho el trabajo de un exégesis, tenemos nosotros problemas cuando se llega a la cuestión de religión. Tenemos nosotros mucha confusión concerniente a la religión. Y no debe de haber confusión, porque Dios no es un Dios de confusión, dice la palabra del Señor, sino que Dios es un Dios de orden. Es un Dios en donde Él ha enseñado de una manera particular para que no exista duda en la mente del ser humano. Y por lo tanto miramos nosotros, a consecuencia de que Dios ha creado al hombre perfecto, Eclesiastés capítulo 7 versículo 29, somos nosotros los cuales hemos hecho muchas divisiones, muchas cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y por eso existe la confusión en nuestro tiempo. Y esta confusión se ha visto también en la salvación concerniente al ser humano.
Es por esto que hoy en esta noche queremos nosotros detalladamente mirar qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la distinción de la salvación. Porque solamente existe un hombre bajo los cielos en el cual usted y yo encontramos salvación. Y si existe un hombre bajo los cielos en el cual usted y yo encontramos salvación, entonces existe un solo plan en el cual el ser humano tiene que someterse para que así nosotros vengamos a ser salvos de nuestros pecados y que vengamos nosotros a estar en reconciliación con nuestro Dios. Considere pues lo que dice Hechos capítulo 4 y versículo 12. Dice el autor divino de la siguiente manera en Hechos capítulo 4 versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo nos enseña claramente que únicamente en Jesucristo podemos encontrar la salvación. Y estoy seguro que todos los líderes religiosos estamos de acuerdo en esto. En donde no estamos de acuerdo es de que si solamente en un solo ser, que es Jesucristo, encontramos salvación, eso quiere decir que Jesucristo es el único que tiene la autoridad de poder de decirnos a nosotros cuál es la salvación de la cual Él ha establecido para todo ser humano. Y esto es lo que nos va a dedicar nuestro tiempo en esta ocasión. Queremos, por lo tanto, ver lo siguiente. Queremos ver lo pasado, queremos ver lo presente y queremos ver el mandamiento. Estos son 3 puntos que vamos a estar estudiando hoy en esta noche, usted y yo, y vamos a estar usando únicamente la Biblia para mirar el pasado, para investigar lo presente y para ver claramente cuál es el mandamiento que Jesucristo nos ha dado para que nosotros lleguemos a ser reconciliados con el Padre. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, le damos gracias en esta ocasión, Padre Santo, por la oportunidad que usted nos da, eterno Dios, de poder estar presente ante su presencia. Nos sintemos, eterno Dios, orgullosos, confiados, Padre Santo, de que hoy en esta noche usted nos habrá de comunicar la verdad. Porque la verdad está en usted. Y así pues, Padre eterno, le ruego pues, que a nosotros nos dé oídos atentos, para que podamos escuchar bien lo que tu sagrado libro nos tiene que enseñar. Y al hacerlo, eterno Dios, le ruego pues que quite todo estorbo en nuestra mente, de nuestro corazón, para que no solamente usted nos pueda comunicar la verdad suya, eterno Padre, sino que también para que nuestro corazón pueda ser compungido si es que estamos en error, si es que estamos equivocadamente orándole a usted, eterno Dios, para que así nosotros podamos corregir nuestra vida y querer tomar los pasos necesarios, eterno Dios, para reconciliarnos con usted, para que así, eterno Dios, podamos vivir una vida de esperanza, una vida de confianza, eterno Dios, en esta tierra, para que así nosotros tengamos la certeza en el momento que vengamos a expirar nuestro espíritu hacia usted, eterno Dios, de que no será lo final, sino que esperamos en su regreso, para que así, eterno Dios, eternamente estemos con usted, para que para siempre, eterno Dios, usted sea nuestra luz y nosotros nos vengamos a regocijar con su presencia. Esté con este servidor suyo, eterno Padre, para que pueda comunicar tu palabra de tal manera que ninguna duda esté en nuestra mente, sino que sea sencilla, simple, y que la podamos comprender, para que así usted, eterno Dios, sea patente ante nosotros y a usted vengamos a obedecer. En Cristo Jesús le ruego y le pido por todo esto. Amén. Al encontrarse tanto grupo religioso hoy en nuestros días, tenemos nosotros que hacer la siguiente pregunta. Bueno, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre ha sido de que
en la historia de la humanidad, nosotros hemos visto que siempre ha existido grupos que tienen propósito en su corazón, propósito en su mente de servir a Dios. Pero posiblemente esa sinceridad que ellos tienen en su corazón, ese propósito que ellos tienen en su corazón, son mal guiados por aquellos los cuales realmente ignoran las cosas de Dios, o con propósito los quieren mal guiar, o otros intereses que tengan. Y por lo tanto miramos nosotros que se envuelven en un sistema en donde la palabra del Señor no es exaltada y Dios no se agrada de tal grupo. En el tiempo de Cristo Jesús, estamos hablando del pasado, en el tiempo de Cristo Jesús, miramos nosotros que en ese tiempo se encontraban varios grupos religiosos y que ellos tenían su opinión, ellos tenían su enseñanza concerniente a varias cosas, y una de ellas era concerniente a la salvación. Por ejemplo, miramos nosotros en Hechos capítulo 5 y versículo 17, claro que no es el tiempo de Jesucristo, pero este grupo se empezó en el tiempo de Jesucristo. En Hechos capítulo 5 y versículo 17 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Note lo que dice la palabra divina. La palabra nos enseña que en ese tiempo del apóstol Pablo, de los apóstoles, Jesucristo ya había ascendido hacia el cielo. Hechos capítulo 1, versículo del 11 en adelante nos habla de esto. Y ahora se encontraban los apóstoles. Y miramos nosotros que los apóstoles estaban tratando con una secta llamada saduceos. Pero también miramos nosotros que en Hechos capítulo 5 y versículo 5, Hechos capítulo 15 y versículo 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 15, versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos dos grupos eran grupos que estaban en contra uno y el otro por la diferente doctrina que ellos enseñaban. Tanto que cuando el apóstol Pablo fue llevado al Sanedrín y entendiendo que ellos estaban con doctrinas diferentes, él aprovechó la oportunidad para poder decir algo que causó disensión entre ellos. En Hechos capítulo 23 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte de ellos eran saduceos y la otra parte fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. El apóstol Pablo, él fue en un tiempo un fariseo, pero aprovechó la oportunidad para poder sembrar disensión entre ellos. Pero el punto que quiero sacar de estos versículos es de que usted entienda de que estos dos grupos tenían diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, y las enseñanzas eran diferentes concerniente a la salvación también. La salvación entre ellos era diferente. Solo que miramos que los saduceos, los fariseos tenían diferentes planes de salvación. Pero también miramos nosotros que cuando Juan el Bautista, el bautizador, andaba en tierra, Jehová Dios le había comunicado a este hombre un plan de salvación que se iba a utilizar mientras que Jesús llegare y estableciere lo que tenía que establecer él. Por eso en Mateo capítulo 3 y versículo adelante, Juan dice que él es el que viene a preparar el camino para el Señor, es decir, para Jesucristo. Pero lo que me interesa es de que Dios le comunica a Juan el Bautizador que él debería de bautizar para el arrepentimiento. Esto lo vemos claramente en Marcos capítulo 1 y versículo 14. Ahí en Marcos capítulo 1 versículo 14
dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Marcos capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Y miramos nosotros que esto era lo que se le había enseñado a Juan el Bautizador, que él se conduciese en un tipo de bautismo para arrepentimiento. Tanto que los discípulos de Jesucristo, que habían sido enseñados por Jesucristo mismo concerniente al bautismo que había de iniciarse en el día de Pentecostés, hubo cierta discusión entre ellos. Tanto que en Juan capítulo 3 y versículo 25, miramos nosotros que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 3 y versículo 25 dice la palabra del Señor. Juan capítulo 3 y versículo 25 dice la palabra. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Noten, aquí tenemos ahora a los discípulos de Juan y a los judíos concerniente a la purificación. Era un tipo de bautismo para ellos, una limpieza, porque el judío estaba sujeto a la ley de Moisés. El rito para bautizarse, el rito para purificación, era diferente a lo cual se le había dado a Juan. Ok. Solo que tenemos el plan de los fariseos, tenemos el plan de los saduceos, tenemos el plan de Juan el Bautizador, tenemos el plan de los judíos, pero también tenemos el plan que se le comunicó a los apóstoles. En Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, especialmente en el versículo 19, Jesucristo, ya habiendo resucitado, se le aparece a sus discípulos y le dice: por tanto, ir a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que Jesucristo ya le había comunicado a sus discípulos un tipo de plan de salvación que ellos deberían de comunicar a la gente una vez que la iglesia se iniciara, una vez que la iglesia se empezara. Cuando Jesucristo va a la cruz del Calvario, ahí pues muere la ley de Moisés. Ahí pues muere lo que Jehová Dios le había comunicado a Juan el Bautizador. Ahí pues muere lo que Jehová Dios le había comunicado a los judíos por medio de la ley mosaica. Y miramos nosotros que eso no paró allí, sino que ellos continuaron con ese plan. Pero menciono Mateo capítulo 28 y versículo 19 para que entendamos nosotros que era un diferente plan a Juan Bautizador, a los judíos, que Jesús le impuso a los apóstoles que ellos le enseñaran, porque no es lo que dice: por tanto, ir a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles, ¿a quién? A los que iban a evangelizar, enseñándole todas las cosas, que guarden todas las cosas que yo os he enseñado a vosotros. Tan importante era este plan, que cuando Jesucristo se le aparece a sus apóstoles cerca de la venida del día de Pentecostés, en Hechos capítulo 1 y versículo 3, note lo que dice. Hechos capítulo 1 versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles, noten, acerca del reino de Dios. Vamos a poner a pensar un momento. ¿Qué piensan ustedes que Jesucristo les enseñó a los apóstoles acerca del reino de Dios? Porque inmediatamente, cuando Pedro se levanta con los 11, Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante, él comienza a predicar y a enseñar, y comienza él a evangelizar. Lo mismo que Jesús les había hecho a los apóstoles en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, ir a todas las naciones. En ese tiempo se encontraban 10 naciones presentes en ese momento. Hechos capítulo 2, versículo 10. Y se les predicó, se les enseñó concerniente al plan que Jesucristo había establecido concerniente al bautismo.
Digo, el plan concerniente al bautismo. Porque cuando los varones entendieron que eran pecadores ante Dios, cuando la gente, la audiencia entendió que el apóstol Pedro les estaba acusando de pecado. Y en el versículo 37 dice que se compungieron de corazón y preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y noten lo que Pedro le contesta en el versículo 38. Arrepentidos y bautícese de cada uno de vosotros. He ahí el inicio del plan de Dios que Jesucristo le enseña a estos apóstoles, que se convierte en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, porque la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ya viene a formar parte este plan. Ya no es el plan de Juan el Bautizador, ya no es el plan de los judíos, no es el plan de los saduceos, no es el plan de los fariseos, es el plan de Jesucristo. Por eso se le llama la distinción de la salvación, porque hay un contraste en lo que el hombre ha establecido y lo que Jehová Dios o lo que el Señor ha establecido. Y miramos nosotros que eso es lo que Dios quería que nos enseñara ese punto en adelante. Porque solamente, dice el apóstol Pablo, existe un plan de salvación. En Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante. Solo que eso fue el pasado. En el pasado hubo problemas. En el pasado miramos nosotros que estaban estos problemas patentes en la gente. Miren, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas, la escribe porque el apóstol Pablo solamente pasó 2 años en la región de Galacia, predicando y enseñando la palabra del Señor. Y posiblemente quizás no tuvo mucho tiempo para doctrinar como él quería doctrinar a las personas que habían obedecido. Sabemos bien que Pablo les enseñó para que pudiera establecerse ancianos en cada congregación. Hechos capítulo 14, versículo 23 nos habla de esto. Pero cualquier que haya sido la razón, miramos nosotros que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Galacia de nuevo. Y le escribe una carta. Y la carta a la cual el apóstol Pablo les escribe es una carta que está tratando concerniente a los planes de salvación que existían en aquel tiempo. Porque se está hablando de la salvación. En la carta a los Gálatas está hablando de la salvación del ser humano. Y el apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 1 y versículo 14 lo siguiente. Note lo que dice. Gálatas capítulo 1 versículo 14 dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Ahí está hablando el plan del judaísmo, de los judíos. Y luego miramos nosotros que en Gálatas capítulo 2 y versículo 11 en adelante, especialmente en el versículo 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado. Aquí está hablando de la salvación. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Está hablando concerniente a otro plan de salvación que se vino a introducir por medio de los judíos que fueron bautizados en Cristo Jesús. El judío que vino a ser bautizado en Cristo Jesús no quiso dejar ir la ley de Moisés. Entonces, estos judíos que se bautizaron creyeron en Cristo Jesús, pero aún enseñaban que era necesario someterse a la ley de Moisés. Ser bautizados, seguir a Cristo, pero someterse a la ley de Moisés. Es por esto que en Hechos capítulo 15 y versículo 1, algunos que salían de Jerusalén, dice la palabra del Señor, enseñaban lo mismo. Hechos capítulo 15 versículo 1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. ¿Qué les parece? Estos eran cristianos. ¿Cómo sabemos? Porque en el versículo 5 que hemos leído dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Estas eran personas que habían creído al evangelio.
que habían sido bautizados, así como el apóstol Pablo. Pablo fue un fariseo y se convirtió al cristianismo, pero él no fue el único, sino que otros también se convirtieron. Estos son los que ahora habían formulado otro plan de salvación. Y entonces en la carta que Pablo escribe a los Gálatas, son argumento tras argumento concerniente a los falsos planes que los hombres habían fabricado en aquel entonces para el ser humano para que encontrara la salvación. Es por esto que el apóstol Pedro dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 27 lo siguiente: exaltando a Jesucristo como el único medio en el cual puede uno encontrar salvación. En Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En otras palabras, Pablo le pone el sello: esto es el plan verdadero de Dios. Entonces, yo creo que no hay ninguna equivocación en entender lo que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, nos está hablando. El Nuevo Testamento nos está hablando, son cosas del pasado, nos está hablando que en el pasado existieron varios planes de los hombres concerniente a la salvación. Ahora, de los hombres no incluyo a Juan el Bautizador, ni tampoco al judaísmo, porque eso vino directamente de Dios. Pero los demás fueron planes de los hombres. Pero aún así, Dios, esto que dio a Juan el Bautizador y a los judíos, aún en el Antiguo Testamento, ya había comunicado que esto iba a tener su fin. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Entonces miramos nosotros que lo único que queda es el plan de Jesucristo. El plan que Jesucristo enseñó a sus apóstoles. El plan que Jesucristo enseñó a sus apóstoles y que vino a recalcar sobre ese plan antes de que llegase el día de Pentecostés, para que tuviera fresco en la mente de ellos. Y desde ese momento en adelante, cuando el Espíritu llegó a ellos, ya hubo un recordatorio de lo que Jesucristo les había predicado y enseñado, conforme a lo que dice Juan capítulo 16 y versículo 13. Pero en el presente tenemos el mismo problema. En lo presente tenemos el mismo problema. Y no voy a hablar de todos los planes, sino que voy a hablar de los principales. En lo presente tenemos aquellos que dicen y que enseñan de que, bueno, el niño nace con pecado. Y es necesario que nosotros vengamos a bautizar al niño. Porque si no lo bautizamos, ese niño va a continuar con el pecado original y es mal para él. Bueno, vamos a probar esa teoría con la Biblia. No con mi opinión, sino con la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Bueno, en Romanos capítulo 9, versículo 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En Romanos capítulo 9 y versículo 11, hablando de Rebeca y sus gemelos que estaban en el vientre de ella, antes de nacer, y claro que el apóstol Pablo aquí está hablando de otro tema, pero yo uso este punto para enseñar principalmente de que el niño no tiene pecado original. En Romanos capítulo 9, versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Noten lo que dice el texto? Dice, aún no habían nacido. Y ellos no conocían entre el bien y el mal. Si no conocían entre el bien y el mal, el pecado, de acuerdo a la primera carta de Juan, dice que el pecado es cuando uno falla concerniente a la voluntad de Dios. Ellos no conocían entre el bien y el mal. Entonces, ¿cómo podían pecar? Sin el conocimiento de la palabra de Dios, uno no puede pecar. Pablo lo dice en Romanos capítulo 5. En donde no hay ley, no hay pecado. Porque donde hay ley de Dios, entonces existe el pecado. Porque el ser humano no se sujeta a la ley de Dios. Pero donde no hay ley, dice el apóstol Pablo, no se puede inculcar de pecado. Y si acaso allí el niño no sabía entre el bien y el mal,
no estaba en pecado. Por lo tanto, el niño nace a este mundo sin pecado. Los gemelos de Rebeca nacieron en este mundo sin pecado. Y aun cuando una criatura nace a este mundo, dice la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 1, versículo 39, de lo siguiente. Deuteronomios capítulo 1 y versículo 39. Y noten en dónde encontramos esto. Bajo la ley de Moisés. Pero noten lo que dice Deuteronomios capítulo 1, versículo 39. Dice, y vuestros hijos, de los cuales dijisteis que sirvieran de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos estarán allá, y a ellos la daré, a ellos la heredan. Pero note lo que dice el texto. Y vuestros hijos que están entre vosotros, que no conocen el bien ni el mal. Otra vez, el mismo concepto bíblico. Si no conocen el bien ni el mal, entonces no existe pecado en la vida de ellos. Es por esto que Jesucristo pudo decir esto cuando miró a los niños. En Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18 y versículo 2. Note lo que dice. Mateo capítulo 18, versículo 2. Y llamando Jesús a los niños, los puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis a ser como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Jesús dijo, dejar los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pecador no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo lo sé? No porque yo pienso de esa manera, sino porque la Biblia lo enseña en Juan capítulo 3 y versículo 5. Porque a Jesús se le acerca un señor llamado Nicodemo, un hombre ya de edad. Y este hombre era una persona religiosa que sabía sobre la ley de Moisés. Y note lo que dice, Jesucristo le contesta a este hombre en el versículo 5. Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de Dios. Es decir, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, no puedes entrar en el reino de los cielos, porque eres pecador, tienes pecado en tu vida, y tienes que nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Jesús acaba de decir, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces miramos nosotros que los niños no tienen pecado. Por lo tanto, no necesitan que ser bautizados. ¿Quién ha llegado al punto de establecer esta doctrina religiosa que viene a confundir al ser humano? Que un niño tiene que ser bautizado porque nace con el pecado original. La Biblia no lo enseña. No lo enseña. Además de esto, tenemos nosotros concerniente a otra doctrina que ha confundido a la gente hoy en día. Cree en Jesucristo y creyendo en Jesucristo será salvo. ¿Será cierto eso? Está uno escuchando el programa en la radio. ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amigo, amiga que me estás escuchando, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y el que está escuchando, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como que el que está anunciando, ¿verdad? Oye eso. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, amigo, amiga, ya eres salvo. ¿En dónde enseña eso en la Biblia? ¿En dónde enseña eso la Biblia? Vuelvo a repetir el caso de Juan capítulo 3, de Nicodemo. En Juan capítulo 3 y versículo 1, note lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Nicodemo creyó. ¿Y qué le dijo Jesús? Nicodemo, bendito serás, porque eres salvo. ¿Le dijo Jesús eso? Versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Qué le parece? Y ese fue Jesucristo mismo, el que tenía autoridad de perdonar pecados en la tierra. Le dice a un hombre que creyó en él, que le dijo: Rabí, yo entiendo que eres hijo de Dios, yo entiendo que has venido de Dios. Era para que Jesús abriera sus brazos y le diera un abrazo a Nicodemo y decirle: Nicodemo, eres salvo de tus pecados. Pero Jesucristo le dice: Nicodemo, sigues siendo pecador hasta que no nazcas de nuevo, del agua y del Espíritu. Entonces tus pecados pueden ser perdonados. Un solo versículo que destruye el argumento y el concepto de esta gente que enseña totalmente diferente. Estamos hablando de lo presente. Estamos hablando de aquellos quienes dicen que el niño nace con pecado. Estamos hablando de aquellos que dicen que solamente hay que creer. Pero ahora se han filtrado una nueva doctrina, falsa por supuesto, que dicen que no importa dónde seas tú bautizado, si acaso llegas aquí con nosotros, y yo te pregunto: ¿has sido bautizado? Yo he sido bautizado. Bienvenido, mi hermano. Bienvenido, mi hermana. ¿Acaso el apóstol Pablo le dijo a aquellos que se encontró en la región de Éfeso: bienvenido, hermanos? Ellos habían sido bautizados antes. Fueron bautizados con el bautismo de Juan el Bautizador. En Hechos capítulo 19, versículo 3 en adelante, note lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 19 y versículo 3 en adelante, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y si un bautismo iba a tener más peso sobre los demás bautismos, era este bautismo, porque había sido directamente de Dios a Juan el Bautizador. Pero noten lo que Pablo le dice. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, o Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No fueron rebautizados, fueron bautizados correctamente como Jesucristo había enseñado, porque no hay tal cosa de ser rebautizados. Te bautizas una sola vez y te bautizas conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero lo digo esto para que nosotros comprendamos que no solamente porque una persona se ha bautizado en tal parte, quiere decir que ya es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y que ya es mi hermano o mi hermana. Sino que Jesucristo dice que tiene que ser conforme al plan correcto que Dios ha mandado a la humanidad. Lo cual nos lleva al mandamiento. Y miramos nosotros que aquí en el mandamiento queremos ver lo que Jesucristo nos enseña. Porque queremos ver simplemente las palabras de Cristo. No queremos ver palabras del apóstol Pablo, palabras del apóstol Pedro. No queremos ver palabras de nadie más, únicamente de Jesucristo. Queremos saber qué es lo que Jesucristo ha establecido como mandamiento para que yo tenga que someterse a este mandamiento para estar bien con Él, para ser reconciliados con el Padre. Porque es claro que dice el apóstol Pablo, la Escritura, no hay ni aun un justo, Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10, no hay ni aun un justo en este mundo. ¿Por qué? Porque el versículo 23 dice: por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y si todos hemos pecado, estamos muertos ante Dios, según el versículo Romanos capítulo 6 y versículo 23. Y la paga del pecado es muerte, es separación de Dios. ¿Recuerda lo que dice el profeta Isaías capítulo 59 versículo 1 y 2? Es Jehová Dios hablándole al pueblo de Israel, le dice: yo no me aparté de ustedes, yo no me aparté de ustedes, sino que fueron tus transgresiones, tus pecados, que
ustedes se apartaron de mí. Y así es la cosa hoy en día. Dios nos ha creado perfectos a todos vosotros, sin pecado. Eclesiastés 7:29 lo declara. Pero somos nosotros quienes hemos establecido muchas cosas que nos ha llevado al pecado. Y si nos ha llevado al pecado, nos hemos separado de Dios. Entonces yo quiero saber qué es lo que Jesucristo tiene que decirme. Porque miramos nosotros que en la Biblia, esta conversación, esta discusión fue entre la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de que el mundo fuese creado. Ellos ya sabían bien que el ser humano, al ser creado, iban a desviarse de la verdad. Y entonces tuvieron que poner un plan para que juntamente siguiese y se llegara al cumplimiento. Pero noten lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18, noten lo que dice. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Noten el versículo 20. Ya destituido, o ya designado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué les parece? Entonces, este plan envuelve la sangre de Cristo Jesús. Es un plan en donde se iba a envolver la sangre de Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo Jesús es lo único que puede dar remisión de pecados. Es lo único que puede quitar mi pecado. El apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 1 y versículo 7. En Efesios capítulo 1 y versículo 7 dice el apóstol Pablo lo siguiente. Efesios capítulo 1 y versículo 7 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero si esto no fuese suficiente, mire Hebreos capítulo 9 y versículo 14. En Hebreos capítulo 9 versículo 14 está haciendo un contraste de la manera en cómo en el Antiguo Testamento se hacían las cosas, pero ahora en lo presente el mandamiento dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno es ofrecido a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Noten la sangre de Cristo Jesús. El plan envuelve la sangre de Cristo Jesús. Pero antes de llegar a ese punto, noten lo que Jesucristo dice concerniente a la salvación del ser humano. Palabra de Cristo. Primeramente, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 8, versículo 24. Juan capítulo 8, versículo 24. En Juan capítulo 8, versículo 24, note lo que dice la palabra del Señor. Por esto os digo, es Jesucristo el que está hablando. Por esto os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lo que Jesucristo me está enseñando, para que yo pueda ser salvo, tengo que creer en Jesucristo. Y la única manera en cómo yo vengo a creer en Jesucristo, la única manera en cómo yo vengo a tener fe en Jesucristo, es por leer la palabra de Dios. Porque Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando yo oigo la palabra de Dios, entonces eso produce fe en mí. Yo vengo a creer en Jesucristo. Vengo a creer en Jesucristo. Pero noten la segunda cosa que dice Jesucristo para ser salvos. Se encuentra en Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13 y versículo 3 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas capítulo 13 y versículo 3 dice: os digo, no, antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Versículo 5, os digo, no, antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente.
Igualmente, ¿cómo? Como el mundo. Entonces, tengo que creer en Cristo, pero tengo que arrepentirme. La palabra arrepentimiento quiere decir, tengo que yo tener un cambio de mente, un cambio de vida. Si yo soy una persona que estoy inundada en las cosas del mundo, tengo que dejar eso. Tengo que separarme de las cosas del mundo y tengo que seguir a Dios, a Cristo. Solo que ya son dos cosas que Jesucristo ha dicho concerniente a la salvación. Tengo que creer, tengo que arrepentirme. Pero tercero, tengo que confesar a Cristo. Porque note lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 32. En Mateo capítulo 10 y versículo 32 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo capítulo 10 y versículo 32 dice la palabra del Señor. A cualquiera pues que me confesare, y todo esto que hemos leído son palabras de Jesucristo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿cuándo? Estamos hablando que Jesucristo nos va a negar. Entonces tenemos que creer, tengo que arrepentirme y tengo que confesar a Cristo Jesús. Tengo que confesar a Cristo Jesús. Y por último, dice la palabra del Señor en Marcos, capítulo 16 y versículo 15. Otra vez palabra de Jesucristo. Y les dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el propósito de leer la palabra, de predicar el evangelio, es de creer. Y cuando yo vengo a creer en Jesucristo, eso me va a llevar a una dirección que Cristo quiere que yo llegue. Y este es el bautismo. El bautismo. Porque el bautismo es lo único que viene a darnos salvación. Esto es lo que separa lo del hombre con lo de Dios. Porque una vez que uno venga a entrar en las aguas del bautismo, el agua no tiene poder. No tiene poder. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Dice, el bautismo que nos corresponde, no quitando las inmundicias de nuestra carne. Es decir, el agua no tiene poder, sino que dándonos una aspiración de una conciencia limpia ante Dios. Pero noten, una conciencia limpia. Antes estábamos nosotros temerosos de la ira de Dios, porque el pecado nos había llevado a ese punto. Pero ahora que hemos sido bautizados, venimos a pasar por lo siguiente. En este momento que somos bautizados, tenemos contacto con la sangre de Cristo Jesús, lo que quita el pecado. Porque Jeremías ya había dicho en capítulo 2 y versículo que el 22 en adelante, que aún ni la lejía en aquel tiempo, el jabón más poderoso que existía, puede quitar la mancha del alma. La sangre de Cristo Jesús quita las manchas del alma. Amén, hermanos. Quita las manchas del alma. Y la única manera en cómo yo vengo a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús, en las aguas del bautismo. Es cuando yo soy sumergido en las aguas del bautismo. Pero tengo que creer, tengo que arrepentirme, tengo que confesar a Cristo Jesús. Y esta parte todo el mundo lo hace. Pero cuando ya entramos al agua, noten esto, cuando entramos al agua, la obra de la deidad, pon atención, la obra de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a juntarse. El Padre es el que ha hecho el llamamiento desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 versículo 4. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. El Padre hace el llamamiento. Desde el principio ha hecho el llamamiento. Jesucristo Jesús ha hecho posible que el llamamiento tenga poder. Porque la sangre de Cristo Jesús es la cual viene a trabajar con el llamamiento para que lleguemos a ese punto. O que hemos leído Efesios capítulo 2 versículo 10. Porque somos hechuras ¿de quién? Del Padre. Somos hechuras del Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Cristo hizo posible que nosotros vengamos a ser hechuras del Padre. Está el Padre, está el Hijo. ¿Dónde el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, bueno, antes de llegar al Espíritu Santo, la sangre de Cristo Jesús entonces nos viene a quitar el pecado.
¿Recuerdan ustedes cuando Ananías se presenta ante el apóstol Pablo? En aquel tiempo a Saulo, ¿verdad? Pero dice, Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Lava tus pecados con el agua. No, el agua no tiene poder. ¿Con qué vas a lavar los pecados? Con la sangre de Cristo Jesús. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y versículos 5 y 6. Llámalo a cabo, hermano, llámalo a cabo, no se ponga ansioso. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis 1:5 dice, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó, dice, nuestros pecados con su sangre. Nos lavó sus pecados con su sangre. Entonces la sangre lava los pecados del ser humano. Y el Espíritu Santo ahora ya entra. Y 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 dice que somos bautizados a un solo cuerpo por el Espíritu. El Espíritu ya comienza su obra. El Espíritu Santo es el que da y viene a vivificar nuestra alma muerta. Es el que viene a dar vida a nuestra alma. Nuestra alma estaba muerta ante Dios. Pero en el bautismo nuestra alma es vivificada. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 habla de esto. Efesios 2:1 habla de esto. Colosenses 2:13 habla de esto. Da vida nueva al pecador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora los tiene que poner en un lugar en donde el Espíritu va a continuar su trabajo de santificación en ellos. Y no es grupo A, no es grupo B, no es grupo C, no es grupo D. Es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo son aquellos los cuales pertenecen a Cristo. Entonces ahí pone el Espíritu Santo a los redimidos. Y es lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 47. En Hechos capítulo 2, versículo 47 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo viene a añadir a la iglesia. Y en la iglesia comienza la obra de santificación. La obra en donde nos va a llevar de niños en Cristo Jesús a personas maduras en Cristo Jesús. Nos va a llevar en el proceso de llegar a una medida, a una estatura perfecta en Cristo Jesús. Y esto es lo que vamos a hablar mañana, o lo que la Biblia nos va a enseñar mañana. La obra transformadora. Y le invitamos para que venga. Pero por lo pronto, hemos hablado de lo pasado. Hemos hablado de lo presente. Hemos hablado del mandamiento de Dios. Habrá gente en este auditorio que aún todavía sí duden lo que la palabra del Señor enseña. Si lo hay, yo estoy preparado y listo para contestar cualquier pregunta que usted tenga. Estoy seguro que los hermanos aquí también están listos y preparados. Amigo, amiga, usted que nos visita hoy en esta noche, ¿aún todavía sí tiene duda en lo que enseña la palabra del Señor? Queremos ayudarle. No queremos confundirlo. Porque queremos evitar la confusión religiosa. Porque queremos que esto únicamente hable por nosotros. Que la Biblia sea la única que hable y que nos enseñe. Mi opinión sale sobrando. Lo que yo creo sale sobrando. Mi preferencia sale sobrando. Dice la palabra del Señor que todo hombre sea mentiroso y Dios veraz. Es decir, que lo que el hombre diga no tiene que ver nada, sino lo que cuesta y lo que consta es lo que Dios tiene que decir. En esta noche, ¿quién dirá, estoy listo? He comprendido el problema del pasado. He comprendido la confusión presente. He entendido el mandamiento de Dios. Y estoy listo para creer, para arrepentirme, para confesar a Cristo Jesús públicamente y para ser bautizado para el perdón de mis pecados.
¿Quién dirá, estoy listo? Heme aquí. Hermano o hermana, usted que está entre nosotros, si algo tiene que le estorba a usted para adorar a Dios como debe ser adorado y que no está bien con el Señor, ¿por qué te detienes? Los apóstoles le dijeron a Simón, has pecado, arrepiéntete para que Dios te perdone. Hechos capítulo 8, versículo 22 en adelante. Y es lo que yo te digo en esta tarde. Si tienes pecado ante Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque al final de cuentas, toda rodilla se doblará ante Él. Toda. Y no habrá nada escondido que Dios no traerá a la luz. Hebreos 4:13. Así que la decisión es suya. La palabra ha hablado. Ahora falta su respuesta. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.